vamos a leer el mismo título porque se supone que el tema es de la familia. Así que el versículo 23 del capítulo 5 dice: porque el marido, le vamos a dar lectura en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Nos saltamos al versículo 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Capítulo 6 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. El versículo 4 me faltó: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina, amonestación del Señor. Dios bendiga nuestra vida por la palabra que nos ha entregado en este día el Señor, y demos la gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien. El tema, hermanos, que nuestras hermanas Dorcas han podido concluir este mes de actividades es la familia. Pero para poder formar una familia, hermano en el Señor, primero hay que pasar por el matrimonio. El Señor nos bendiga, porque son dos cosas diferentes. Un matrimonio, hermanos, está compuesto por dos, que es marido y esposa. El Señor nos bendiga, como está constituido desde un principio en el libro de Génesis, hermano. Dejó establecido Dios que en algún momento del ciclo de vida que nosotros tenemos sobre la faz de la tierra, tenemos que dejar el núcleo familiar que nos criamos para poder separarnos de ellos y elegir, hermano en el Señor, una mujer para poder formar un matrimonio. El Señor nos bendiga. De acuerdo, hermanos, bueno, antiguamente no eran los hombres que elegían la esposa o los esposos, sino que entre ellos elegían los padres. Eran muchos matrimonios, hermanos del Señor, que se formaban de acuerdo a algunos contratos, podemos decir así, de mano, hermanos, de familias en familias. Habían otros que eran súper ricos o eran familias adineradas, y para que no se fueran las riquezas hacia personas pobres, hablemos así, casaban a los hijos, hermanos, de acuerdo al estatus social, hermanos, para que formaran las familias. El Señor nos bendiga. Pero dentro de nosotros como hijos de Dios es algo diferente, porque los matrimonios los forma Dios. Dios nos bendiga. Nosotros como hijos del Señor, Dios, hermano en el Señor, nos lleva o toma los medios para que podamos buscar la esposa, o la joven pueda también buscar el esposo, pero mayormente, hermanos, tiene que estar de acuerdo a Dios. El Señor nos bendiga. Nos ayude el Señor. Es por eso que la palabra de Dios, a través del consejo que da el apóstol Pablo, dice: no nos unamos como hijos del Señor, no nos unamos a yugos desiguales. El Señor nos bendiga. Porque es posible, hermano en el Señor, y es muy probable, que cuando una persona no elige de acuerdo a Dios, ese matrimonio pueda fracasar. El Señor nos bendiga, porque no está constituido de acuerdo a lo establecido a la ley de Dios. ¿Me entienden, cierto? El Señor nos bendiga, porque nosotros nos guiamos, ¿por qué? Por la palabra del Señor. Aquí no hay ley humana, sino que es la palabra de Dios quien nos dirige a nosotros. El Señor nos bendiga. Así que es probable también que la persona, el hijo de Dios o la hija de Dios, que elija
una persona que no es convertida, hermano, en el Señor, tenga a lo mejor que pasar mucho sufrimiento dentro del matrimonio. El Señor nos bendiga, porque no piensan iguales, no actúan iguales y no hay un idioma igual, sino que hay diferencia. El Señor nos ayude y nos bendiga. Pero Dios a nosotros como hijos del Señor, vuelvo a decir, cuando Dios establece ahora el matrimonio, une a un hombre y a una mujer y los da, hermanos, en matrimonio, forma un matrimonio. El Señor nos bendiga. Pero ahora para que pueda, hermanos, ya formar una familia diferente, tienen que venir los hijos. El Señor nos bendiga. Cuando ya dentro del matrimonio que Dios formó, para que sea una familia tienen que haber hijos. Mientras no hayan hijos, es solamente un matrimonio. El Señor nos ayude y nos bendiga. Mientras no hayan hijos, dentro del matrimonio no es constituida familia. El Señor nos bendiga. Ahora, dentro, hermanos, de la familia está el esposo, está la esposa y están los hijos. Y cada uno tiene un rol que cumplir dentro de la familia. El Señor nos bendiga, nos ayude. No constituye o no todos, hermanos, en el Señor desempeñan el mismo rol familiar. Hay diferencias. Sabemos que el esposo, hermanos, al formar somos la cabeza del hogar. Y la bendición de Dios que puso en nosotros es una bendición que Dios nos ha honrado por esto, hermanos. La bendición del Señor viene a través del esposo. Está establecido a través de la palabra del Señor. Y lo dice la Biblia, que el esposo es la cabeza del hogar, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. El Señor nos bendiga. Hace un tiempo atrás escuché por ahí, me dijo que por ahí le había dicho a la esposa que ella era la cabeza del hogar. Bueno, yo a través de la palabra de Dios, o se equivocó el profeta, o andaba errado el profeta, porque la Biblia dice que el marido es la cabeza del hogar. Dios no puede y no echa abajo su propio lo que ya Él estableció a través de su palabra y de su ley. Aunque el esposo, hermanos, a lo mejor se case con una persona inconversa, pero recordemos que la palabra de Dios dice que aquel que busca a Dios, a través de su santificación, santifica a la esposa que es inconversa, y si la mujer busca a Dios, santifica al esposo que es inconverso. Está establecido en la palabra del Señor. Dios nos bendiga. Y como maridos nosotros, hermanos, tenemos obligación, hermanos, que cumplir dentro del rol familiar. Como decía la palabra, a nosotros nos obliga el Señor que tenemos que amar a nuestras esposas. O yo tengo que amar a mi esposa como cada esposo tiene que amar a su esposa. Respetarla. Tratarla, dice, como un vaso frágil. El Señor nos bendiga. Nos ayude nuestro Dios. No puede tratarse a la mujer como cualquier cosa dentro del hogar o dentro del rol familiar, sino que tiene que tratarse como un vaso frágil. El Señor nos ayude y nos bendiga. El rol del marido tiene que ser, hermano, sustentar el hogar. Está establecido a través de la palabra del Señor. Es Él el que tiene que dar y llevar el sustento al hogar. Independientemente que hoy día, hermanos, de acuerdo a los tiempos que estamos, hermanos, en el Señor, hoy día gran parte de las esposas trabajan. Pero no es la obligación de ella en que tenga que estar sustentando el hogar, sino que la obligación es del esposo, es nuestra. Es nuestra, no es la de la esposa. Si la esposa contribuye, sí, pero no es obligación de ella. Dios los bendiga. Gloria a Dios también, hermana, en el Señor, porque ustedes también trabajan, y sé que trabajan también en bienestar de la familia. El Señor nos ayude y nos bendiga. Ahora nosotros como maridos, vuelvo a decir, tenemos que amar a nuestras esposas. La esposa, hermano, estaba establecida, el rol de la esposa
esposa era y está la promesa. Hay promesas diferentes, hermano, en el Señor, y estas son hermosas porque el esposo, viene la bendición de Dios sobre el esposo porque el esposo es la cabeza del hogar. Pero ahora la esposa, hermano en el Señor, como lo dice Proverbios capítulo 30, me parece, si no me equivoco, es un versículo que siempre lo leen nuestra hermana Dorca, que la mujer sabia edifica su casa. Entonces, es ahí donde el rol del hogar, hermano en el Señor, tiene el gran peso la esposa, en que ella tiene que ser una esposa sabia, hermano en el Señor, para llevar en una edificación al hogar. El Señor nos bendiga. Y es un rol mayor que tiene, hermanos, la esposa, porque bien lo decía mi esposa, ella se levanta en la mañana, empieza, hace sus cosas y ya está pensando en el día de mañana. Nosotros los esposos, ¿para qué somos? No somos así. El Señor nos bendiga, nos ayude el Señor. Y creo que nosotros los esposos estamos, creo de que siempre, bueno, como digo, la esposa siempre está pensando en qué es lo que vas a hacer mañana. Dios nos ayude, nos bendiga. Y nosotros los esposos estamos casi siempre viviendo el día a día. El Señor nos ayude, nos bendiga. Y muchas veces llegamos al hogar y le decimos a la esposa, sabe que vengo cansado, vengo maltratado. Comimos, nos bañamos, hermano, comimos y luego descansamos. La esposa no. Es una labor, hermano, en el Señor, que cumple a cabal como lo está establecido la palabra del Señor. Pero la gran promesa que tiene la esposa, una, es que la mujer sabia edifica su casa. Y ahora dice que la necia con sus manos la derriba, la destruye, la hace pedazos, la deshace, cuando no es una mujer sabia. Y le dice ahora, cuando Jehová Dios establece, hermano, en el Señor y une a un hombre con una mujer y le dice, te haré una compañía, ¿qué cosa? Idónea, sabia, inteligente. El Señor nos bendiga, nos ayude nuestro Dios, hermano, en el Señor. Me acordaba por ahí de una cierta anécdota de un humorista que lo cuenta siempre, hermano, en el Señor, pero no se la voy a decir. El Señor nos bendiga, estamos en la palabra de nuestro Dios. Entonces, hermanos, y hay otra promesa que tiene la esposa, hermano, en el Señor, que dice que la mujer se salvará no teniendo hijos. Dice que la mujer se salvará teniendo hijos. El Señor nos bendiga. Nos ayude el Señor. La mujer se salvará teniendo hijos. Es una promesa, no de Pablo, sino que de Dios. El Señor nos bendiga, así que Dios bendiga a todas las esposas, hermanos en el Señor, que hoy día tienen ya sus hijos, como nosotros tenemos nuestros hijos, ya tenemos grandes nuestros hijos, hermanos en el Señor. Y Dios bendiga a las esposas también, que están criando, como Camila. Mi hermana Camila ya tiene sus dos pequeños, hermanos en el Señor, y le toca una difícil tarea. El Señor nos bendiga, porque ella es la que tiene que llevar la crianza de los hijos, porque el esposo, algunos salen temprano. Yo, gracias a Dios, he tenido el gran privilegio, hermano en el Señor, que yo he estado todos los años, todo el crecimiento de mis hijos lo viví en mi hogar, por mi trabajo. Pero hay esposos que no. Hay esposos que salen muy temprano en la mañana y llegan muy tarde durante el día. Hay esposos que tienen que ausentarse por días, hermano del Señor, por semanas. Antiguamente el esposo se desaparecía por el mes, de acuerdo a la situación de trabajo en nuestra zona. Hermano, se iba a los campamentos y no se volvía una vez al mes. Y ahí quedaba la esposa, hermanos, criando a esos hijos, 2, 3, 4, 5 hijos. Porque antes se tenía en cantidad. Se le hacía caso a la civila cuando se le pasaba la libreta, le decía,
esta libreta tiene que llenarla. El Señor nos bendiga. Este le pasa para que usted la llene. Hoy día no, son 1, 2 hijos y con eso ya quedan, pero Dios nos bendiga. Dios bendiga a mis hermanas ancianas, hermanos que tuvieron 7, 8 hijos. Yo tenía a mi abuelo que tuvieron 10 hijos. El Señor nos bendiga, otros 7. Se da cuenta y todos chiquititos, así, al año, hermano del Señor. Alguien dijo por ahí que no había tele en ese tiempo. El Señor nos bendiga. Pero de acuerdo a la situación económica, era una situación económica muy difícil, hermano en el Señor. Dios nos bendiga. Que el alimento para los pequeños, yo me acuerdo aún porque fui criado en el campo, hermano en el Señor, que no existía la leche. La leche solo era la leche de vaca, del animal directa, hermano del Señor. Y el resto yo le cuento a mis hijos, y para muchos, hermanos, se echaba a cocer el trigo y después se colaba y de ese sabor se le daba la leche al niño. Por decir así, porque la situación era diferente. Hoy día la situación está toda a la mano, que la leche de tal por 2 años, después viene otro tipo de leche por 3 años, otro tipo de leche así. Antes era un solo alimento. Comidas especiales, hoy en día está todo a la mano, antes no. Pero sin embargo esos viejitos, esos padres de nuestra antigüedad, criaron a sus 6, 5 o 7 o 10 hijos, los criaron. El Señor nos bendiga. La ropa no estaba como hoy día que usted va a una tienda y compra, tiene la ropa por cantidades. Antiguamente no, era una piececita de ropa, incluso se hacía la ropa hasta de los quintales de harina. Pero ahí estaba la familia y estaba la familia feliz. El Señor nos bendiga, porque la esposa cumplía el rol, hermano, en su hogar de crianza de sus hijos, de preparar el alimento, hermano, y de educar a sus hijos también. El Señor nos bendiga. El esposo salía temprano al campo a trabajar la tierra, hermano, para poder traer el alimento. El Señor nos ayude y nos bendiga. Hoy día la situación es diferente. La economía toda está a la mano, hermano, en el Señor, y Dios bendiga. Y damos gracias a Dios, hermano, en el Señor, que como familia constituida, hermano, en el Señor, siempre está el alimento en nuestra mesa. Porque hay alguien, hermanos, como lo deja establecido, que dentro del núcleo familiar, establecido de acuerdo a la palabra de Dios, el núcleo familiar, lo principal que en medio de la familia, el número 1, hermano, en el Señor tiene que ser Dios. El centro de la familia, hermano, el centro del esposo, el centro de la esposa, el centro de los hijos tiene que ser Dios. El Señor nos bendiga. El rol de nosotros como padres ahora, al tener que llegar nuestros hijos, hermano, tenemos un rol que tenemos que educar a nuestros hijos. Y educarlos y llevarlos a través de la palabra del Señor. Porque la ley humana, hermano, en el Señor, no le permite en parte, hermano, que usted como padre o nosotros como padres tengamos que educar a nuestros hijos. La educación de ellos tienen que recibirla allá en el colegio. Hoy día se nos ha quitado esa autoridad. Se nos ha quitado la autoridad de tener que adoctrinar a nuestros hijos, disciplinarlos. El Señor nos bendiga, porque usted hoy día le tira la oreja a su hijo, el hijo va y lo denuncia y usted cae presa. Le siguen un seguimiento, le llega el psicólogo, va el juez de la familia y allí lo llevan porque usted castigó a su hijo, aún, hermanos, en forma verbal. El Señor nos bendiga. Pero ¿sabe usted, hermano en el Señor, que usted como padre y como madre tiene que criar a los hijos de acuerdo a esta palabra? El Señor nos bendiga. Si la Biblia dice, hermano en el Señor, que usted tiene el gran rol, hermano, y la gran obligación de criar a sus hijos de acuerdo a lo que establece la palabra del Señor. El Señor nos ayude y nos bendiga. La Biblia dice que nosotros debemos disciplinar a nuestros hijos y adoctrinarlos, hermanos, en el Señor, porque cuando
cuando ellos son pequeños, para que después cuando sean ya adultos, en avanzado, hermano, en su edad, no se salgan del camino, sino que recuerden, hermano, en el Señor, de acuerdo cómo fuimos criados. Dios nos ayude y nos bendiga. Nosotros como hijos en aquellos tiempos no podíamos ni siquiera decirle de tú al papá, sino que teníamos que tratarlos de usted. El Señor nos bendiga. Para poder hablar teníamos que pedir autoridad. No podíamos hablar cuando dos adultos, por ejemplo, por decirle, estaban conversando, nosotros no podíamos ir y tener que entrometernos en la conversación. El Señor nos ayude y nos bendiga. ¿Por qué hoy día, hermanos, vemos tantos jóvenes en las calles? ¿Por qué hoy día vemos tantos jóvenes, hermanos, metidos en la delincuencia, aún teniendo, lo han visto en la televisión, 15, 16, 17 años, niños de 14 años, ya con armas, hermanos, con pistolas, con cuchillos, hermanos, en el Señor, asaltando a la gente, cometiendo fechoría, hermano, y cuánta cosa por el Señor nos bendiga, porque el Estado ha quitado, hermano, en el Señor, la obligación de tener que disciplinar a sus hijos. Pero nosotros como hijos del Señor está la ley y la ley de Dios. Y la ley de Dios, hermano, a nosotros nos enseña que debemos enseñar a nuestros hijos de acuerdo a la palabra del Señor. Y si es necesario, dice que también Dios nos autoriza a tener que castigar a nuestros hijos, a disciplinarlos, a corregirlos. El Señor nos ayude y nos bendiga. Bendito sea el Señor, hermanos. Estamos hablando a través de la palabra del Señor. Aquí para nosotros, hermanos, lo único que establece para nuestra vida es la palabra del Señor. Dios nos ayude y nos bendiga. Y ahora dice, por lo demás, cada uno de vosotros que ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer dice, ¿qué tiene que hacer? Respetar a su marido. Dios nos ayude y nos bendiga, porque no le está autorizada a la mujer pasar sobre el esposo. Dios nos bendiga, porque el esposo es la cabeza del hogar. Dios nos ayude. A lo mejor a alguien no le gustará, pero está establecido en palabra de Dios. El Señor nos bendiga. Estamos analizando, hermano, en el Señor, a la luz de la palabra del Señor, cómo es la familia cristiana, una familia que hemos creído y aceptamos, hermano, del Señor, porque si yo no acepto la palabra de Dios, no soy hijo del Señor. Yo se lo digo claramente, hermano. Si usted no acepta la palabra del Señor, está perdiendo el tiempo. Dios nos bendiga. Porque para mí y para nosotros como hijos del Señor, yo no puedo decir, yo creo en Cristo, lo sigo, lo amo, lo quiero, lo hago, tantas cosas, pero la palabra de Dios no la acepto. El Señor nos bendiga. Para mí y para el núcleo familiar, la palabra del Señor es lo que dejó establecido. Dios nos ayude y nos bendiga. Ahora viene, hermano, dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es injusto. No. Está diciéndole a los hijos ahora el rol de los hijos en que deben obedecer a sus padres, porque esto es justo. Nunca un padre, nunca una madre va a dar un consejo para que la hija le vaya mal. Ni el padre tampoco, no. Siempre el consejo del padre, siempre el consejo de la madre va a ser para que a la hija y el hijo le vaya bien. El Señor nos bendiga. Y sea un hijo, hermano en el Señor, sea un hijo honorable. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que cuando el hijo es desordenado, cuando el hijo es sin respeto, cuando el hijo es aquí, es allá, dice que es vergüenza de su madre. Lo dice la palabra del Señor. ¿Y cuántas veces lo hemos escuchado? Cuando ese hijo anda aquí y allá y levanta a la mamá y levanta al papá como él quiere, y uno le dice,
cuando han dicho esto, ¿quién será tu papá? ¿O quién será tu mamá? ¿Está quedando en vergüenza el hijo o está quedando en vergüenza los padres? Son los padres los que quedan en vergüenza. Pero eso no es culpa del niño, sino que es culpa de los padres por no educar o enseñar a sus hijos. Porque ese es el rol de los padres. Y los hijos ahora, el rol de ellos es respetar a sus padres, hermanos del Señor, porque esto es justo. Esto es justo. Y creo que días atrás los jóvenes de nuestra iglesia estuvieron, hermano, en parte un tema de acuerdo a esto, el respeto de ellos hacia sus padres. El Señor los bendiga. Ahora dice el capítulo 6, versículo 2, dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien. Hablándole a los hijos. El Señor los bendiga. Es un mandamiento con promesa. Pero ¿qué es lo que es honrar a sus padres? El honrar para muchos a lo mejor es tener que para el día de la mamá llevarle un presente a la mamá. O tener que llevarle, hermano, y recordar para el día de su cumpleaños, regalarle un cumpleaños y listo. Dios no dice eso, hermano, en su palabra. El honrar a su padre y a su madre es que el hijo tiene que portarse bien. El Señor los bendiga, porque hay hijos que en el día de la mamá o el día del cumpleaños se acuerdan y después hacen la de Kiko Caco, hermano, y la mamá o el papá pasa la noche trasnochado porque al fin el niño anda por ahí emparrando. Eso es deshonrar a sus padres. El honrar a sus padres, hermano, y a su madre es que el hijo tenga que portarse bien y obedecerle. Más que un regalo, más que un presente, es que el hijo tenga que portarse bien. ¿Cómo yo honro a mi Dios? ¿Cómo honra a Dios usted? ¿Cómo honra a Dios usted? En obedecer la palabra del Señor. En obedecer. ¿Y qué me hace al obedecer la palabra de Dios? Es portarme bien. Como buen hijo del Señor puedo honrar a mi Dios. Aleluya. Yo honro a Dios, hermano, tratando de hacer la palabra de Dios. Yo honro a mis padres portándome bien, no causándole problemas, no causándole dolor de cabeza. El Señor nos bendiga. Eso es honrar a su papá y a su mamá. Dios nos ayude y nos bendiga, hermano, en el Señor. Para muchos, hermanos, en una oportunidad me dijeron, pero si honrar, yo me acuerdo de mi mamá, me acuerdo de mi papá y voy. No, el honraran. Y un día estando leyendo esta palabra, el Espíritu Santo me dijo, no, el honrar al papá, a la mamá es no causarle problemas. No dándole dolor de cabeza. El Señor nos bendiga. No haciéndola trasnochar durante la noche, los fines de semana a lo mejor. Y después con el otro día, mamá, mamita, mira, qué bien, te amo, te quiero. No, es portarse bien. Ser un niño, un joven, o una niña, una señorita, un joven, no causándole problemas. Eso es honrar a su familia, a sus padres. El Señor nos bendiga. Tomando buenas decisiones. Dios nos ayude. Y dice, para que te vaya bien, y mire lo maravilloso cuando usted honra a su padre. Se porta bien, los hijos se portan bien, no le causan dolor de cabeza. Dice que sea de larga vida sobre la tierra. Aquí, en la promesa de aquí, para que nuestros días sean largos, llenos de vida. Hermano, en el Señor no venga nada sobre nosotros, porque la promesa está. Si el Padre, hermano, el Señor, nosotros como Padre obedecemos a nuestro Dios y honramos a Dios, dice que la promesa viene a través de nosotros, es bendecida nuestra esposa y también bendecidos nuestros hijos, y después vienen nuestros nietos, son honrados también, son bendecidos también, y después vienen los tataranietos, porque hasta la cuarta generación. El Señor nos ayude y nos bendiga. Es palabra del Señor. Dios nos ayude. Así que nosotros como padres tenemos que tratar de hacer también y honrar a Dios. Y ahora dice, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación
de este mundo. Amonestación del Señor. Amonestarlos a través de la palabra del Señor. Esa es nuestra amonestación que tenemos que hacer a nuestros hijos y criarlos con disciplina. Si bien es cierto, dice la palabra del Señor, que la disciplina al presente causa una herida, causa un dolor, pero dice que en el tiempo, hermano, en el Señor causa un bienestar, un alivio. El Señor nos bendiga. Porque en el tiempo la persona recapacita y dice: realmente el consejo que me dio mi padre, el consejo que me dio mi madre, realmente tenía toda la razón. El Señor nos bendiga. ¿Por qué hoy día, hermano, en el Señor, muchos jóvenes fracasan? El Señor nos bendiga. Porque ya cuando ellos se encuentran, hermano, en una situación ya, hermanos, y es por eso que hay que tener, para los jóvenes, tienen que tener mucho cuidado con quienes se juntan. Porque dice la palabra del Señor que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. El Señor nos bendiga. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, quiénes son los que están a nuestro alrededor, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en los estudios de ustedes jóvenes que están en la universidad, que están en el liceo y que aún están en el colegio, hermano, en el Señor, porque no todos son criados en la misma forma. Dios nos ayude y nos bendiga. Hay niños tan pequeños, hermanos, que estando ahí, y mi hija Mirna no me deja de que niñas, hermanos, estando en el jardín, hablan de la cintura hacia abajo. El Señor nos bendiga. Y esas cosas, hermanos, esos niños, los niños aprenden todo. Aprenden todo y lo captan rápido. Porque la mejor época para educar a nuestros hijos es en el tiempo de Lucas, de Sebastián. Hermano, es el mejor tiempo para educar a nuestros hijos. El Señor nos ayude y nos bendiga. Entonces, la disciplina en el presente causa dolor, pero a lo largo, hermanos, causa alegría para nosotros. En medicina. Porque muchas veces, ¿cuántas veces la palabra del Señor a nosotros nos ha llegado duro? Y muchas veces, hermanos, nos vamos dolidos para la casa. ¿Cuántos no me digan que no? ¿Cuántos se han dolido por la palabra del Señor? ¿Cuántos se han entristecido por la palabra de Dios? Aunque no debiera de ser así, pero no todos somos iguales. El Señor nos bendiga. No todos, al final de un mensaje que sea, como dice el apóstol Pablo, dice que ya debiéramos, por tanto tiempo que tenemos dentro del Evangelio, ya no debiéramos estar recibiendo leche, sino que alimento sólido como las legumbres. El Señor nos bendiga, nos ayude nuestro Dios. Pero cuando Dios nos quiere dar legumbre, muchas veces hay gente que se duele y se va para la casa y dice: el predicador trajo esta palabra para mí nomás. Esta palabra fue para mí, no sé qué es lo que me dio el predicador, que me lo dijo a mí nomás. No es el predicador, no es la predicadora, sino que es Dios que está diciéndonos que está haciendo esa herida, pero la palabra de Dios nos cura también. En el tiempo de reflexión viene esa curación sobre nuestra vida. El Señor bendiga esta palabra, hermano. Así que matrimonios, bueno, ya nosotros tenemos nuestros hijos grandes, gracias al Señor, pero ahí está mi esposa, siempre estamos ahí nosotros igual. Dios nos bendiga. Nos ayude nuestro Dios. ¿Por qué? Porque dentro de un matrimonio cristiano, la ley no la coloca el hijo. Las disciplinas del hogar, la orden del hogar, no las colocan los hijos, la colocan los padres. El Señor nos bendiga. Mientras, en una oportunidad yo le dije a mis hijos, mientras ustedes vivan bajo mi hogar, nuestro hogar, hermana del Señor, ustedes tienen que guiarse por la disciplina que cuando ustedes decidan de apartarse de nosotros, hagan ustedes lo que quieran. El Señor los bendiga. Nos ayude nuestro Dios, hermano, en el Señor,
para nosotros como pueblo de Dios, como familia del Señor, hermanos, vuelvo a insistir y les vuelvo a decir, hermanos, el código de nosotros para guiarnos como familia del Señor es la palabra de Dios. Aquí no es código humano ni leyes humanas, no, es la palabra de Dios en la que nosotros tenemos que implantar en nuestra familia. Y el núcleo principal tiene que ser Dios. Cuando Dios no está dentro del núcleo familiar, hermano en el Señor, todo anda patas para arriba y patas para abajo. Por decir así en dicho, el Señor nos bendiga. Y cuando las cosas no se funcionan, hermano en el Señor, dentro del núcleo familiar, hay que entrar a empezar a meditar por qué pasó esto. El Señor nos bendiga. El Señor nos ayude. Hermano, Dios bendiga a todas las familias del hogar de nuestra iglesia. Sé que Dios les ha bendecido a cada uno de ustedes. Dios bendiga a los que van formando y que hoy día son matrimonios nomás, todavía no son familia. El Señor nos ayude, pero ya serán familias. Y Dios bendiga a todos, hermanos en el Señor. Dios bendiga a mi hermana Jessica. Dios le bendiga por acompañar a su esposo. Dios bendiga a esta familia, familias de esfuerzo. Creo que cada uno de nosotros nos hemos esforzado por criar también a nuestros hijos. Dios le bendiga, hermana Jessica. Usted es heredera de su madre. El Señor nos bendiga. El entendido entiende. Dios le bendiga, hermana Jessica. Dios le ama y Dios quiere que camine junto a su esposo. El Señor le bendiga. Dios, a su debido tiempo, lo hará, y también Dios hará en su vida lo que tiene que hacer. El Señor nos bendiga. Dios bendiga a los matrimonios jóvenes. Dios bendiga a todos, a las hermanas que hoy día a lo mejor no están su esposo dentro de la iglesia. Pero por estar dentro de la iglesia, si usted confía en Dios, cree en Dios, a través de ustedes llega la bendición también para sus esposos. Lo establece la palabra del Señor. Así que muchas bendiciones. Voy a dejar hasta aquí la palabra del Señor. Habría muchas cosas más, hermanos, que hablar, pero estamos dentro de un culto y creo de que hemos tratado de resumir lo más pequeño posible, hermanos, para poder entregar el mensaje del Señor. Porque hay muchas cosas más, hermanos, que estableció Dios a través de la palabra, de su ley, hermanos, en el Señor, cómo debemos ser mayormente, hermanos, obligaciones mayores como esposo, obligaciones mayores como esposa y como los hijos también. Así que el Señor les bendiga, Dios les ayude, y cuando uno va leyendo esto, hermanos, puede pensar de que hay muchas mujeres dentro de la Biblia que se desesperaron por tener hijos. El caso de Ana, el Señor nos bendiga. La otra esposa que tenía a su esposo porque antes se le permitía, hermano en el Señor, dice que la injuriaba porque no le tenía hijos. El Señor nos bendiga. ¿Por qué no, hermano en el Señor, solamente a esa otra mujer formaba familia? Porque ya habían hijos y Ana no. El Señor nos bendiga, pero a través de una oración de lo más íntimo de su corazón, que ella deseaba darle un hijo a su esposo, hermanos, para formar también una familia con él. El Señor los bendiga. Dios les ayude a todos, hermanos, y dejo hasta aquí la palabra del Señor y le invito a dar glorias a nuestro Dios.